Y vamos a partir grabando ahora porque vamos a trabajar un poquito más en lo conceptual, ¿ya? Eh, Rescatando algunas cosas que ustedes comentaron en esta primera parte, evidentemente, y lo que trabajamos la clase anterior, ¿ya? Yo les quería destacar algunas cosas que menciona el texto, que son más quizás teóricas, ¿ya? Pero para ponerlo en perspectiva, porque nos van a ayudar a definir lo que son las organizaciones, ¿ya? Como les voy a compartir pantalla, ustedes saben que los dejo de ver, así que por favor, si quieren comentar algo, hablen directamente, ¿ya? Y si alguien no puede hablar por problemas técnicos y lo habla en el chat, si yo no lo respondo en un minuto, que alguien por favor ahí haga de vocero o vocera para que lo podamos incluir, ¿ya? Entonces, vamos a partir con cosas que están en el texto, ¿ya? Y las vamos a ir como ampliando un poquito, ¿ya? Vamos a intentar definir como lo que es una organización, ¿ya? El objetivo del curso son las organizaciones sociales, ¿ya? Pero vamos a partir como entendiendo bien lo que es una organización para que ahí podamos ponerle más distinciones después, ¿ya? Y lo vamos a hacer en un comienzo desde una perspectiva más bien organizacional comunitaria, ¿ya? Que es un poco lo que trabaja y lo que propone el texto. Primero, algo que está muy en la línea de lo que ustedes enfatizaron la clase pasada cuando les pregunté qué era una organización o cómo la definirían. Ustedes pusieron mucho acento en que las organizaciones nos permiten como lograr objetivos, ¿no? Es algo que nos tiene metas comunes, que un grupo organizado que busca alguna acción común, ¿ya? Y esto es algo que el texto como que también pone de relieve, ¿ya? Y va a señalar que las organizaciones se pueden definir como la concreción de acciones colectivas, ¿ya? Que generan ciertos grupos de individuos que intentan satisfacer ciertas necesidades o ciertos intereses, ¿ya? Y esto es algo que ustedes no tienen por qué saber, ¿ya? Pero el término acción colectiva es importante, ¿ya? Porque el comienzo del texto de donde estoy extrayendo estos primeros elementos tiene una raíz más sociológica, ¿ya? Y en la sociología hay todo un desarrollo de la teoría de la acción colectiva, ¿ya? Entonces, para que ustedes entiendan que la acción colectiva es un concepto, ¿ya? Es algo que se trabaja, que se discute, como conversamos en un momento con Verónica, no es algo que hay una definición exacta, ¿no? Pero es algo que es un campo de trabajo que es súper importante, ¿ya? Y en el fondo lo que estamos haciendo acá es poniendo en juego que cuando estamos hablando de organizaciones, estamos hablando de este concepto implícitamente, ¿no? De la acción colectiva. Y la acción colectiva supone organización, supone comunicación, supone coordinación, ¿ya? Eh, Supone también una lectura de que los seres humanos vivimos en un mundo compartido donde tenemos que generar necesariamente esta acción colectiva, ¿ya? Entonces, si bien después vamos a hablar de cosas más formales de las organizaciones, como el motor, lo que la mueve, básicamente esta idea de la acción colectiva, ¿ya? Que como seres humanos, para conseguir nuestros fines, necesitamos actuar coordinadamente con otros, ¿ya? Entonces, era primero destacar este elemento, ¿ya? Em, Otra cosa que el texto pone de relieve, ¿ya? Sí. Disculpe antes que avance, que lo había anotado yo en el texto de la acción colectiva, Ujú. que dice que se deriva de una formación social y hablaba de los individuos aislados, inimaginables e inexistentes. ¿A qué se Ujú. refiere con eso? Eso, Verónica, yo interpreto que se refiere a que uno se puede imaginar como Voy a dejar de compartir para verles.
uno se puede imaginar como la fantasía del ser humano, que primero hay como seres humanos aislados y que en un momento deciden, ¿saben qué? Somos todos seres humanos aislados, ¿por qué no armamos un grupo? ¿Ya? ¿Y por qué no armamos un grupo como en el fondo como un clan, una sociedad, un país, etcétera, ¿no? Pero en realidad lo que nos pasa en nuestra experiencia, ya que, eh, y posiblemente evolutivamente también así con toda la especie, es que no hay un individuo aislado nunca, ¿no? No es que surjan dos personas, que de esas dos personas se multipliquen y aparezcan más. Y en general, cuando aparece una especie, aparece como ya conformada por un grupo, ¿no? Y nuestra experiencia de seres humanos, actualmente, ya incluso olvidándonos de los tiempos mitológicos, es que siempre estamos con otros. Ustedes nacen y ya están rodeados de una familia, de gente, de un barrio, de un contexto, ¿no? Entonces, yo creo que lo que el texto intenta decirnos es que parte de ser humano es estar ya con otros en el mundo, ¿no? Entonces, necesariamente tenemos que actuar y coordinarnos con otros para vivir, ¿no? Como no existe esa fantasía del ser humano aislado completamente, ¿no? Sí, profe. ¿Ya? Gracias. Incluso a veces cuando uno piensa un ermitaño, sería Ujú. alguien que está así como alejado de la sociedad, pero para poder como irse de la sociedad como que ya pasó por la sociedad, entonces ya tiene un lenguaje, ya sabe cómo sobrevivir, ya tiene como muchas marcas como de la sociedad inscritas en él, ¿no? Entonces, em, es imposible pensar en individuos aislados, ¿ya? Ya. Sí, profe, gracias. Ya entendí. Ujú. Bien, sí, súper. Vayan haciendo comentarios, intervenciones, ¿no? Nos ayudan a todos. ¿Ya? Entonces, otra cuestión que el texto pone de relieve, ¿ya? Es que cuando nosotros actuamos, ¿ya? Con otros, cuando nos coordinamos con otros, piensen ustedes como para hacer un trabajo grupal o incluso en sus familias, como para subsistir, ¿no? Y subsistir en el sentido súper concreto, es como para ir a comprar, para cocinar, para hacer no sé, el aseo, ¿no? Y en un sentido más amplio cuando nos organizamos para conseguir una meta, ¿no? Como un trabajo grupal o, no sé, un grupo de scout, lo que sea, ¿no? Siempre hay como dos niveles en juego, ¿ya? Un nivel como más concreto, como económico material, donde nos coordinamos y definimos en concreto qué vamos a hacer, ¿ya? De qué manera y por qué lo queremos hacer. Y también hay un segundo nivel que es cultural simbólico, ¿ya? Que en el fondo es el trasfondo perdón la redundancia, el trasfondo es el fondo, ¿no? Que es como un trasfondo, ¿ya? De valores y de sentidos que orientan la acción, ¿ya? Y estas dos cuestiones están en diálogo y a veces son coherentes, ¿ya? A veces hay disonancia y cuando hay disonancia hay que hacer ajustes, ¿ya? Pero se refiere a que a veces nosotros queremos hacer algo, pero no de cualquier forma, ¿no? Em, de alguna manera es como cuando uno se propone o escucha esta idea de, ya, yo quiero conseguir este fin, pero no me valgo de cualquier forma de hacerlo, ¿no? Un poco, no sé, me acuerdo de Bielsa, ¿no? Que en el fondo era esta idea así como de, queremos ganar, pero nos interesa ganar así como no me acuerdo si alguien se sabe esa frase, ¿no? Como con la justicia de los medios, como era una cosa como elegante, ¿no? Como no me sirve ganar a cualquier precio, ¿no? Quiero ganar de una manera como respetuosa con el rival, ¿no? Como respetuosa con el público, ¿no? Como, etcétera, ¿ya? Entonces, siempre tenemos que miremos una acción, ¿ya? Como algo que queremos hacer, siempre está unida como a una suerte de valores o sentidos que sostienen eso, ¿ya? Entonces yo les pongo como ejemplo
si pensáramos en que queremos instalar en una consulta psicológica, una consulta de atención psicológica, ¿ya? En un primer nivel tenemos que definir ya, cómo va a ser esa consulta y qué queremos conseguir con ella y cómo trabajar, ya, en concreto. Entonces, tenemos que definir en concreto si nuestra consulta psicológica, por ejemplo, va a ser como atenciones individuales, o grupales, o familiares, o ambas. Cuando ustedes avancen en la carrera se van a dar cuenta que hay muchas maneras de trabajar y que uno puede tomar varias opciones ahí. Entonces, ¿cuál va a ser la orientación clínica que vamos a tener? ¿Ya? Si va a ser psicoanálisis, cognitiva, si va a ser más sistémica, ¿no? Hay varias cosas concretas que tomar definiciones. También el tema de los honorarios, por ejemplo. ¿Cuánto le vamos a cobrar a la gente? ¿Cuánto creemos que es justo que nos paguen por nuestro trabajo? ¿Ya? Si es que vamos a hacer excepción y vamos a hacer aranceles diferenciados, entonces vamos a ajustar los precios según la capacidad que tengan las personas de pagar, ¿ya? Todo eso está a un nivel más concreto, ¿no? Pero también hay un trasfondo valórico que sostiene esas opciones, ¿ya? Por ejemplo, si con esta consulta lo que queremos es hacernos millonarios o lucrar, ¿ya? O en un punto más de equilibrio como tener un trabajo que nos permita como subsistir, pero siendo justos como con lo que pueda pagar las personas, ¿no? O en el otro extremo, más como filantrópico, contribuir a la sociedad, y quizás a expensas de nuestra subsistencia, ¿no? Ahí hay valores que están en juego, ¿ya? A veces vamos a tener valores más voluntaristas, ¿no? Que es de, queremos contribuir, entonces al final, pucha, si alguien no puede pagar, igual lo atendemos, pero nos podríamos llenar de puras personas que no puedan pagar, entonces ahí cómo subsistimos, ¿ya? O podemos estar en el extremo opuesto de que en realidad la consulta lo vemos como un trabajo que es para ganar plata, entonces nos vamos en el extremo como del lucro, ¿no? Se fijan, ahí hay como un sentido ético y por tanto valores respecto a lo que queremos hacer. También, cómo comprendamos lo que es la salud mental es un valor que va a estar en juego. Si entendemos que la salud mental es algo como individual, que es responsabilidad de las personas y no tiene nada que ver con las condiciones del contexto, vamos a hacer un tipo de trabajo muy distinto a que si pensamos que la salud mental sí depende de los contextos que vivimos las personas, de las oportunidades que tenemos y de las limitaciones que nos van poniendo en los contextos sociales, ¿ya? Entonces, siempre está como esa dualidad, como la práctica concreta, lo que se hace, ¿ya? Y el sentido y los valores que hay detrás de esa acción, ¿ya? Entonces, eso es algo que siempre va a estar ahí como en un equilibrio precario, ¿ya? Y que siempre hay que volver a revisar, ¿no? ¿Queda claro esto, chiquillos, chiquillas? Sí, profe, por mi parte. Sí. Uh-huh. Ya, Sí, profe, gracias. súper. Entonces, como tenemos primero que para pensar la organización estamos hablando de acción colectiva, ¿ya? Como de que siempre es una acción como coordinada, organizada con otros, y ahora le sumamos que esta acción siempre tiene dos niveles, una materialidad más concreta de lo que se hace, y también un nivel más simbólico, ¿ya? Que tiene que ver con los valores y con los sentidos de la acción, ¿ya? Como con qué la orienta finalmente, que la dirige de alguna forma, ¿ya? Otra cosa, y en esto vamos a profundizar en algunas clases siguientes, y un grupo también lo puso de relieve, es qué diferencia a los grupos de las organizaciones, ¿ya? Y lo que propone el texto es que mientras los grupos son asociaciones de personas, ¿ya? Más o menos regulares, ¿no? Que funcionan, no es que se junten una vez y después desaparezca, sino que cuando uno habla de un grupo, en general habla de una constancia mínima, ¿no? Como cierta regularidad, ¿ya?
Eh, los grupos no necesariamente tienen, ¿ya? Y las organizaciones sí, y eso las va a diferenciar, una estructura, ¿ya? Más formal, ¿ya? Y esta estructura formal va a ser que, aunque a veces las personas pasen, ¿ya? Las personas concretas que la conformaron, y salgan de esa organización, la organización se pueda sostener, ¿ya? En un grupo de amigos, depende de que los amigos sigan siendo amigos, ¿ya? Para que ese grupo se mantenga. En la medida que haya una pelea, ya una disputa, o que el tiempo los separe, ese grupo de amigos ya no va a existir, ¿no? Y una vez que cada uno de esos 4 o 5 amigos y amigas no está en el grupo, ese grupo ya se difumina, ¿no? Si nosotros armamos una organización, ¿ya? Que tiene ciertos objetivos, que tiene ciertas metas, ¿no? Y que va a tener cierta orgánica de funcionamiento, pudiera ser que las personas que la fundamos ya no estemos ahí, pero que siga funcionando, ¿ya? Y que haya otras personas que encarnen esa organización y que de alguna manera la hagan subsistir, ¿ya? Entonces, las organizaciones son mucho menos dependientes de las personas, ¿ya? Por eso el texto habla que está regida por líneas impersonales, ¿ya? Que es algo que vamos a seguir aclarando, ¿ya? Entonces, ahí hay una distinción como inicial entre grupos y organizaciones. Los grupos mucho más dependientes de las personas concretas que lo constituyen. Las organizaciones parece que tienen algo más, ¿no? Que la hace subsistir más allá de las personas concretas, ¿no? Y que tiene que ver con una estructura, ¿ya? Y para hablar de la estructura, ¿no? O cómo se forman las organizaciones, el autor del texto nos empieza en una parte a nombrar a distintos autores que son sociólogos, todos, ¿ya? Sociólogos clásicos, como importantes, reconocidos del ámbito de la sociología, para darnos algunas características de las organizaciones, ¿ya? Entonces dijimos que las organizaciones tienen una estructura, por tanto son más formales, ¿ya? ¿Y a qué se refiere esto de la formalidad? Por una parte, se refiere a que las organizaciones tienen normas, ¿ya? Claras y explícitas eh, para definir tanto cómo se estructura la autoridad, ¿ya? Es decir, cómo se distribuye el poder dentro de la organización, y también cómo se divide el trabajo dentro de esa organización, cómo se definen los roles. Y ambas cosas, según Max Weber, ya que es un sociólogo súper importante, es lo que permiten que las organizaciones tengan esta forma, ¿no? Esta estructura, ¿ya? Si lo piensan, cuando uno arma un grupo de trabajo, ¿ya? Que es distinto a un grupo de amigos, ¿ya? En un grupo de amigos uno no tiene normas tan claras, ¿no? O tan definidas, y tampoco hay roles tan definidos, ¿no? A veces hay algunos que son como el chistoso del grupo, el contenedor o contenedora del grupo, él o la que toma la iniciativa, pero eso puede variar, como que no está definido, no tiene por qué ser rígido. De hecho, la idea es que no sea rígido, ¿no? Es distinto cuando uno arma un grupo de trabajo o se organiza para trabajar, ¿ya? Cuando uno se organiza para hacer un trabajo de la U, por ejemplo, define de alguna manera la división del trabajo, ¿ya? Los roles que tiene que cumplir cada uno, y también de alguna manera cómo se organiza la autoridad, ¿ya? El poder. Si alguien falla, el resto del grupo pudiera ser que lo pueda sancionar, ¿no? O si hay un grupo que está más como estructurado, puede que alguien que coordine eso y que ejerza el rol como de fiscalizar si los otros están haciendo la tarea, ¿no? Entonces, esa mayor como definición de los roles, ¿ya? Y de cómo se jerarquiza también o se distribuye el poder, caracteriza a las organizaciones, ¿ya? Le da forma, le da como más sustento.
Y otros sociólogos, ¿ya? Talcott Parsons y Renat Mintz, ¿ya? Le van a agregar otro componente que además de tener una forma, ¿ya? Una forma dada por esta idea de las normas claras, ¿ya? Las organizaciones tienen una característica como de racionalidad, ¿ya? ¿Por qué? Porque las organizaciones buscan ciertos fines, ¿ya? Que como vimos en la clase pasada pueden ser fines como de ganancia, de lucro, ¿ya? O fines de ayuda a la sociedad, o fines como educar, o de transformación de la sociedad, el que queramos, ¿ya? Y como tienen un fin, las organizaciones tienen que, de alguna manera, encontrar la mejor manera de conseguir ese fin, ¿ya? De ser efectivas, de poder como lograrlo, ¿ya? Y entonces tienen que definir la mejor estrategia para organizarse internamente para que así se pueda conseguir ese fin, ¿ya? Entonces, siempre las organizaciones tienen una racionalidad, ¿ya? Tienen eh, una suerte como de estrategia, ¿ya? Eh, tienen una razón deliberada de por qué quieren conseguir ese fin, de qué medio, y por qué por tanto se van a distribuir de esa manera, ¿ya? Entonces siempre hay como este componente de intención, de deliberación, de racionalidad en una organización, ¿ya? Siempre hay razones que fundamentan el por qué en una organización, ¿ya? En cambio, en un grupo podríamos pensar que somos amigos porque nos queremos, ¿ya? Hay una cosa mucho más afectiva, ¿ya? En la familia también hay una cosa mucho más afectiva, ¿ya? Pero en una organización siempre hay un componente como estratégico, racional, ¿ya? Hasta acá, ¿alguna duda, inquietud, comentario? Le- No, o sea, por mi parte quedó claro. ¿Ya? La idea que creo que es importante que vayamos trabajando en este comienzo, chiquillas, chiquillos, es como que las organizaciones pareciera ser más formales, ¿ya? Podemos tener distintas formas de actuar colectivamente, ya como grupos, asociarnos, pero también están las organizaciones. Y pareciera ser por lo que nos va contando este texto, que lo que las distingue es que son más formales, ¿no? Tienen una estructura. Y esta estructura está dada por que hay un conjunto de normas que son más claras, más explícitas, y porque siempre hay como una racionalidad, ¿no? Siempre la organización está fundamentada en ciertas opciones o ciertas estrategias para hacer lo que hace, ¿ya? Y eso también es explícito, ¿ya? Vamos a ir como anidando estos elementos, ¿ya? Otra cosa, lo conversamos harto la vez pasada también, es que las organizaciones tienen objetivos, ¿ya? Tienen metas, quieren cumplir algo, y lo que propone el texto es que estas acciones siempre trascienden como hacia afuera, ¿no? Las organizaciones siempre quieren como incidir sobre el entorno en el que trabajan, ¿ya? Por ejemplo, una empresa quiere incidir como, o incide de plano porque participa de un mercado, porque ofrece un producto, porque tiene clientes, porque quiere captar más clientes, etc., ¿no? Una ONG quizás quiere combatir la pobreza, entonces quiere generar algún cambio en el entorno, ¿ya? Entonces siempre están relacionados con un entorno, ¿ya? Siempre su objetivo tiene trascendencia, va más allá de la organización, siempre está como volcado un poco hacia otros, ¿ya? Incorpora a otros. Y los objetivos, dice el texto, y esto es como solo para tenerlo ahí en cuenta, a veces pueden ser continuos, ¿ya? Por ejemplo, el objetivo de la iglesia es un objetivo continuo, ya siempre la iglesia va a querer como que las personas vivan de acuerdo a su fe, ¿ya? Bien, eso no cambia desde el principio de los tiempos hasta el final, ¿ya? Puede que cambien los medios, las formas, las estrategias, pero lo que quiere la iglesia es como que ojalá todos seamos creyentes de lo que
proponen, ¿ya? O la universidad, es difícil que cambie su objetivo, la universidad siempre va a querer como ser una fuente de conocimiento, ya donde se discuta, donde se genere nuevo conocimiento, donde la gente se forme, ya eso no va a cambiar. Pero hay otras organizaciones que tienen objetivos que son quizás más a corto plazo y que pueden como cumplirse, ¿ya? Por ejemplo, una organización cultural que quiere, se junta en el barrio porque quiere activar y construir como un teatro, ¿ya? Y hacen muchas actividades y finalmente consiguen armar un teatro. Y una vez que lo consiguen, tienen que preguntarse, bueno, logramos el teatro, ese fin quedó obsoleto, pero ¿queremos algo más? ¿Ya? Quizás nos podemos colocar otro fin para mantener esta organización que ya está armada, que tiene su funcionamiento, que es claro, etcétera, y que parece que funciona. Entonces también pueden como replantearse nuevos objetivos, ¿ya? Entonces hay organizaciones que tienen como ciclos más cortos, ¿no? Porque tienen objetivos quizás que van a conseguir y que van quedando, o que pueden ir quedando obsoletos, ¿ya? Puede que esa organización cultural quiera construir un teatro, haga rifa, actividades, etcétera, y puede que justo el municipio construyó un teatro ahí. Entonces como que el fin ya se consiguió, ¿ya? No por ellos, pero está listo. Entonces hay que darle un nuevo sentido a esa organización, ¿ya? Pero básicamente es importante retener que también están siempre relacionados con un entorno, ¿ya? Y algo que preguntaba Verónica, así como de todo lo que van diciendo, ¿con qué nos quedamos? ¿Ya? El texto igual propone una definición con la que el autor al menos se siente más conforme, ¿ya? Que pareciera ser una definición más completa, que es la que propone Hall, ¿ya? Y que él rescata, ¿no? Y en esta definición aparecen un montón de elementos nombrados, ¿ya? Que dice que una organización es una colectividad con una frontera relativamente identificable, un orden normativo, niveles de autoridad. Ambas cosas, orden normativo y niveles de autoridad, es un poquito lo que decía antes Weber, ¿no? Como que haya normas claras, explícitas, que el trabajo se organice, que haya cierta como distribución del poder, ¿ya? Sistemas de comunicaciones y sistemas de coordinación, ¿ya? De membresías, ¿ya? Que esta colectividad existe de manera continua en un ambiente, ¿ya? Esto de que exista continuo en un ambiente quiere decir lo que hablábamos justo anteriormente, ya que sus objetivos están relacionados con un entorno, ¿ya? Que trascienden la organización y se involucra en actividades que se relacionan por lo general con un conjunto de metas, ¿ya? Y que las actividades tienen resultados tanto para los miembros de la organización como las personas que lo componen, la organización misma como totalidad y la sociedad, ¿ya? Es decir, que trascienden más allá de la organización. Esta definición es súper como aglutinada, ¿ya? Pero tiene muchos elementos que nos permiten como ir situando lo que sería una organización y por tanto qué cosas observar cuando queramos observar una organización, ¿ya? Entonces, y quizás para cerrar hoy, yo les hice como una traducción como a elementos más concretos que permitan, como tomando esta definición, poder llevarlo a alguna organización en particular, ¿ya? Entonces, lo que les propuse es como entender como que hay como tres como componentes como, o que estos elementos van en tres direcciones, ¿ya? Los primeros de ellos tienen que ver con la delimitación de esta organización, ¿ya? Quizás piensen en una organización concreta mientras van escuchando esto, en una junta de vecinos, en un colegio, ¿ya? En un sindicato, en un centro de salud, ¿ya? Cualquier otro, en un grupo scout, ¿no? En el Techo para Chile, incluso de las que hablamos la vez pasada, ¿ya? Entonces, toda organización tiene una suerte de frontera, ¿ya? Que son como los límites
que pueden ser como en un sentido a veces geográficos, ¿ya? Una junta de vecinos tiene un límite territorial que la define, ¿ya? Cierto barrio, o a veces son límites menos claros, ¿no? Pero son como de influencia o de cobertura, ¿no? Un servicio de salud tiene un límite de personas que pueden acceder ahí también, a veces geográfico, pero mucho más amplio, ¿no? Una universidad no tiene límites definidos, puede venir alguien de cualquier parte, ¿no? De Chile o de otros países, ¿no? Pero tiene una cierta y de distintas edades, ¿no? Pero igual tiene una cierta cobertura, ¿no? Donde es más probable que en las universidades de esta región vengan personas de estas regiones cercanas, ¿no? Es más probable que sean jóvenes que sean adultos, ¿ya? Entonces podemos pensar que hay una cierta... El límite nunca es tan definido, ¿ya? Pero uno podría trazarlo, ¿ya? De alguna manera, ¿ya? El Texto para Chile, por ejemplo, se dedica, o se dedicaba antes a trabajar con campamentos, ¿ya? Ahora se amplió a barrios y poblaciones, ¿ya? Pero siempre, si bien no está definido en cuáles en concreto, sí podemos entender que una ONG que se aboca al tema de vivienda, ¿ya? Y de condiciones de habitabilidad en contextos más vulnerables. Eso no es tan preciso, pero igual nos delimita respecto, por ejemplo, a lo que hace Greenpeace, que Greenpeace tiene una orientación mucho más ambientalista, ¿no? Entonces, hay límites, ¿ya? La delimitación también se da por la membresía, ¿ya? La membresía tiene que ver con quiénes pueden ser miembros, ¿ya? Quiénes son parte de la organización, ¿ya? Cuáles son las exigencias para ser parte de esa organización, ¿ya? En el caso de la universidad tiene que ver con un cierto puntaje, ¿no? En una prueba de selección, etcétera, ¿no? En el caso de un centro de salud tiene que ver con acreditar que uno vive en el sector que ese centro de salud tiene cobertura, ¿ya? Y también, como dijimos que las organizaciones tienen que ver siempre con un ambiente, ¿ya? Con un contexto, podemos pensar el contexto donde con el que se relaciona esa organización, ¿ya? Por ejemplo, la Universidad de Playa Ancha, aunque puede recibir estudiantes de cualquier parte del mundo o de Chile, ¿ya? Tiene un compromiso con la región de Valparaíso y específicamente tiene un mayor compromiso con el sector de Playa Ancha, ¿no? Porque es su contexto más inmediato, ¿no? Entonces, una junta de vecinos se relaciona obviamente con ese territorio y posiblemente con su comuna, ¿ya? No tiene tanta influencia más allá de eso, ¿ya? Entonces, ahí también tenemos otro elemento que nos ayuda a pensar una organización, como un colegio, por ejemplo, también, como puede venir alguien quizás de muy lejos, ¿no? A ese colegio, pero en general está mucho más vinculado a su contexto geográfico cercano, donde va a hacer actividades, donde se va a relacionar con otras organizaciones, etc., ¿ya? Entonces tenemos esos primeros elementos para definir una organización. Después tenemos una serie de elementos que tienen que ver con la orientación, ¿ya? Que es como un poco qué es lo que se propone o la organización, ¿ya? Ya está el orden normativo, ¿ya? Que es lo que hablaba Weber, pero que en concreto son los estatutos, los reglamentos, ¿ya? Las organizaciones están llenas de reglamentos, ¿ya? Ustedes tienen reglamento del estudiante, en el colegio había reglamento de convivencia, etcétera, ¿no? La definición de las metas, ¿ya? Las organizaciones siempre tienen misión, visión y objetivos, que lo vamos a ver en la próxima clase, ¿ya? Y lo que tenía la definición de Hall también, que eran los resultados, ¿ya? Tanto para los miembros, para la organización y la sociedad. Entonces siempre nos podemos preguntar qué quiere conseguir la organización para las personas que lo componen. ¿Qué quiere conseguir la organización para sí misma? ¿Ya? Crecer, mantenerse, ampliarse, ¿ya? Perdurar en el tiempo, ¿ya? Y también qué quiere la organización para la sociedad. ¿Quiere contribuir, ser un aporte, etcétera? ¿Ya? Entonces también nos podemos siempre preguntar eso respecto a las organizaciones. Y finalmente tenemos la orgánica, que tiene que ver con el funcionamiento más concreto, ¿ya?
Y tenemos los niveles de autoridad, que tiene que ver cómo se organiza el poder dentro de la organización, ¿ya? Más democráticamente, hay liderazgo, de qué forma se eligen esos liderazgos, ¿no? Los sistemas de comunicaciones, que es cómo se transforma, cómo se transmite la información, cuáles son los canales formales, ¿ya? Ustedes saben que nosotros tenemos canales formales como aula y el correo, pero también hay canales informales en una universidad, ¿ya? Las conversaciones de pasillo, el que un compañero habla por otro compañero, etcétera, ¿ya? Y también los sistemas de coordinación, ¿ya? Que tiene que ver con cómo se divide el trabajo, cómo se organizan los roles, cómo se coordina que se cumplan las tareas, ¿ya? Cómo se supervisa, ¿ya? El cumplimiento de tareas, ¿ya? Y todo el sistema de recompensa o de sanciones cuando algunas cosas se hacen o no se hacen, ¿ya? Entonces, a partir de la definición de Hall, podemos ahí como tener una mirada un poquito más concreta de elementos a observar en una organización, ¿ya? Eso creo que es lo que vamos a alcanzar a revisar por hoy, ¿ya? Nos van a quedar varias cositas para la semana siguiente. Pero lo que les quiero pedir antes de preguntarles si tienen dudas o comentarios, es que ojalá, tomando esta tablita como estas dimensiones, hagan el ejercicio de pensar en una organización, por ejemplo, en un colegio, como les decía, una junta de vecinos, ¿ya? Algunas de las que ustedes conocían ya la vez pasada, que nombraron varias, como puede ser la iglesia, como el texto, ¿ya? Organizaciones ambientalistas nombraron, ¿ya? Incluso el condominio, etcétera, ¿ya? Y tratan de identificar estos elementos, ¿ya? A ver, en algunos casos va a ser más fácil ver algunos que otros, ¿ya? Pero tratan de como ir comiéndole como ejemplo, ¿ya? Para que sea más fácil de procesar, ¿ya? Así que les dejo como esa tarea eh, personal y obviamente voluntaria, pero que les puede ayudar a ir entendiendo un poquito mejor esto, ¿ya? Preguntas, comentarios, antes de cerrar. Profe, ¿no va a quedar algo para la próxima semana? Les voy a dejar otro texto, ¿ya? Que es un texto que habla como de una perspectiva más sistémica, pero creo que va a ser difícil que lo revisemos la próxima clase, ¿ya? Porque me faltó varias cosas que trabajar ahora. Así que se los voy a dejar igual, es del autor es Ditus, ¿ya? Si lo quieren ir adelantando, sería ideal, pero no lo vamos a revisar la próxima semana, ¿ya? Y también intenten guardar esto que conversaron en la segunda pregunta, y si no lo pudieron conversar, como guardar, ojalá que puedan anotar algo así como para que no se lo olvide hasta la próxima semana, de esto de por qué las organizaciones les sirven a los individuos, ¿ya? En qué nos contribuyen a los individuos, ¿ya? Y si eso lo pueden guardar para la siguiente clase, ¿ya? Ya, profe, gracias. ¿Algo más? ¿No? Entonces No, voy a... profe, todo ok. ¿Sí? Ya. Voy a dejar de grabar